cultura mexicana, caracterizada por su gran diversidad y su historia, es parte de la identidad de cada individuo. Es el resultado de la conservación de elementos culturales prehispánicos y españoles, igualmente de los pueblos africanos y asiáticos. Debido a que durante el virreinato de Nueva España tuvo lugar el mestizaje y el sincretismo, también la transculturación y la aculturación. Estos grupos adoptaron o fusionaron elementos de las otras culturas por imposición, miedo, sometimiento o por apreciación, dando como producto una nueva cultura, la cultura novohispana, la cual no terminó ahí, sino que evolucionó y se enterró en la identidad mexicana. Además, durante el virreinato y después hubo acontecimientos, diversos movimientos y procesos históricos que influyeron y marcaron a la cultura novohispana y hasta el día de hoy a la cultura mexicana. En nuestros tiempos, en cada rincón de México se sigue transmitiendo y poniendo en práctica el legado de aquellas culturas que durante la Nueva España crearon una nueva cultura. Cada conocimiento, cada experiencia, cada costumbre y cada creencia se transmite de generación en generación, entre amigos y entre conocidos. Pero hay un problema. La sociedad parece que a pesar de adorar y valorar su diversidad cultural, no lo reconocer, comprender ni conectar en algunas ocasiones con su identidad y realidad. Por eso es necesario que se desentierren las raíces que no se quieren ver. A principios del siglo XV, en España había una necesidad de encontrar otra ruta comercial hacia la India, puesto que en España existía un gran interés por el comercio, principalmente por las especias, ceras, marfil, entre otros, y existía un deseo intenso por la riqueza y por la expansión del catolicismo. La reina Isabel la Católica y Fernando de Aragón lograron financiar económicamente el arriesgado plan de Colón, porque se logró el fin del control musulmán en la península ibérica. Por lo tanto, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón parte junto con la tripulación en 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, Santa Clara, del puerto de Palos. Durante la travesía enfrentaron temor, angustia y tensión constante, a pesar de que durante el siglo XV hubo grandes descubrimientos geográficos, un desarrollo tecnológico e inventos como los instrumentos de navegación, desconocían el terreno. Además, sufrieron hambre y enfermedades. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y la tripulación llegaron a la isla de Guanaíni en las Bahamas, que luego Colón bautizó como San Salvador. Antes de la llegada de Hernán Cortés, habitaron diversas civilizaciones como la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura teotihuacana, entre otras, que han dejado un gran legado. Cuando en 1519 Hernán Cortés inició la expedición del continente por orden de Diego Velázquez, Cortés llegó a Cozumel e inició su expedición. Sin embargo, luego desobedeció a Velázquez y se independizó. Se encontraron con un contraindígena. Los españoles terminaron venciéndolos, por lo que estos, los indígenas, le hicieron obsequios a Hernán Cortés. Les ofrecieron 20 mujeres, entre ellas se encontraba la Malinche, que destacó como traductora y estratega. Cuando Hernán y sus tropas estuvieron por Zempoala, los totonacas solicitaron ayuda a los españoles para liberarse del dominio azteca, por lo que se convirtieron en aliados de los españoles y los guiaron a Tlaxcala. Al llegar a Tlaxcala, Hernán Cortés se encuentra con los tlaxcaltecas y se unen a él en contra de los aztecas. Los españoles les prometieron quitarles todos los tributos que pagaban a esta civilización. Cuando Cortés y sus aliados entraron a Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519 no hubo enfrentamiento. Existió un conflicto ideológico y religioso, un choque cultural.
Aún así, la interacción entre los peninsulares y los aztecas fue pasiva. Sin embargo, cuando Cortés capturó a Moctezuma para tener el control, esta relación se rompió. Tiempo después, Cortés recibió noticias de que los mexicas estaban preparando un ataque contra ellos, debido a que Pedro de Alvarado asesinó a la nobleza mexica en el Templo Mayor. Además, por el secuestro de Moctezuma y la profanación religiosa por parte de los españoles. Cuando Moctezuma muere, Cuitláhuac toma el control, pero tiempo después, este muere por la viruela que fue introducida al Nuevo Mundo por los españoles, por lo que Cuauhtémoc toma su lugar. Después de 2 años de estrategias militares y de la gran derrota a los españoles, la Noche Triste, que ocurrió el 1 de julio de 1520, Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc fue capturado, por lo que los españoles saquearon, destruyeron los monumentos e incendiaron la ciudad. La conquista, como es conocida, consistió en someter al Imperio Mexica a favor de Carlos V de España. El Virreinato de la Nueva España, entidad territorial del Imperio Español que se desarrolló durante el siglo XVI y el siglo XIX, específicamente entre 1535 y 1821. Fue creado después de la conquista. El primer virrey en Nueva España fue Antonio de Mendoza. El gobierno de Nueva España estaba muy bien organizado y era una organización compleja. En España gobernaba la máxima autoridad, que en ese entonces era el rey Carlos. Durante los siglos siguientes de la colonización, gobernado por 2 familias, la Habsburgo y la familia Borbón. También en España se encontraba el Consejo de Indias, que asesoraba al rey, la Casa de Contratación de Sevilla, que regulaba el comercio entre España y el nuevo continente. En Nueva España se encontraba el virrey, el representante del rey, y la Real Audiencia, que evitaba abusos y redactaba reglamentos. También estaban los tribunales especializados como el Tribunal de Santo Oficio o Inquisición. También se organizaba en gobernadores, estos eran designados por el rey. Se encontraban corregidores y alcaldes mayores, cabildos españoles y cabildos de indios, indígenas. Desde las primeras décadas, los peninsulares comenzaron a tener hijos en gran abundancia fuera del matrimonio, por lo que las autoridades virreinales comenzaron a clasificarlos en los testamentos según su pureza. La estructura social se dividió jerárquicamente en castas sociales. Los peninsulares o españoles eran primero. Eran los ciudadanos nacidos en España, los cuales ocupaban los cargos políticos más importantes y administraban las principales actividades económicas. En segundo lugar, iban los criollos o hijos de los españoles. Estos eran nacidos en América, pero a pesar de su parentesco con los peninsulares, les eran prohibidos los más altos puestos. Las castas y los mestizos iban en el tercer puesto. Estos individuos tenían altas distinciones para ocupar cargos administrativos de cualquier nivel jerárquico. La mezcla no solo fue cultural, sino también biológica, y fue, de hecho, la primera. Es muy conocido el cuadro de castas, que fue elaborado en el siglo XVIII por un autor anónimo. Este cuadro muestra información sobre la vida de la sociedad novohispana. En el nivel 4 o puesto 4 estaban los indígenas o nativos del continente americano. No se les concedía ningún derecho de posesión ni acceso a ningún cargo administrativo. En el quinto puesto estaban los negros o esclavos. Eran personas traídas principalmente de África, debido a la crisis de mano de obra provocada por las epidemias causadas. En Nueva España, para ocupar un lugar en la sociedad, era importante el origen étnico, el nacimiento, y si se era miembro de alguna corporación productiva. Se formó a lo largo de 3 siglos de dominación española. Fue producto del mestizaje y el sincretismo, la transculturación y la aculturación. Se fusionaron diversas culturas. Fue una etapa de choque cultural, mezclas y adaptación
a lo desconocido. Transformaron la vida de los pueblos nativos, los peninsulares, los africanos e incluso los asiáticos. La conquista espiritual inició en 1523, cuando llegaron los primeros frailes, los franciscanos, por orden de las instituciones católicas. Años después fueron llegando los dominicos en 1523, los agustinos en 1533 y los jesuitas en 1572. Tuvieron como misión cristianizar e hispanizar a los indígenas. Para ello, destruyeron todo rastro de su antigua religión, aprendieron las lenguas y construyeron iglesias, hospitales, escuelas. Además, bautizaron y predicaron. La iglesia administraba todos los asuntos religiosos y además tenía en sus manos la educación. La educación durante Nueva España estuvo enfocada en el catecismo, la escritura, la literatura, la música, la filosofía, la medicina, el derecho y los oficios. Las diferentes manifestaciones artísticas además eran empleadas para enseñar a los indígenas. En 1523 se estableció la primera escuela en América, en Ciudad de México. Fue el Colegio San José de los Naturales, dirigido por Fray Pedro de Dante. En el Colegio de Santa Cruz de Santiago Tlatelolco asistían los hijos de los nobles y los caciques indígenas. Mientras que en 1551 se inaugura la Real Universidad de México para que los hijos de los españoles y los peninsulares pudieran recibir una educación basada en la teología, el derecho, la filosofía y la medicina. De Europa, España introdujo el arte renacentista, el barroco, entre otro tipo de estilos artísticos. El arte renacentista fue un movimiento que inició en Italia debido al interés por la cultura y la ciencia de los griegos y los romanos. Se caracterizaba por el uso de la proporción y los colores vívidos. Cuando el fraile Agustino Martín Lutero y los protestantes compartieron sus ideas en las que criticaban y señalaban a la Iglesia Católica por la venta de indulgencias, puesto que la salvación era por la fe, no por obra. El catolicismo, en contra de las ideas que los protestantes afirmaban a través del barroco, estilo que surgió igualmente en Italia como resultado de una transformación de pensamientos y del uso del alto contraste, los católicos a través de este arte expresaban su religión. De Europa se introdujeron diversos estilos artísticos. Además, hubo una mezcla con el arte de los nativos, el arte prehispánico, aunque a veces no era aceptado. La arquitectura virreinal es definida por los diversos componentes de la cultura nativa, la cultura hispana, la influencia renacentista y el barroco. Durante el virreinato, el estilo predominante fue el barroco nuevo hispano. En la actualidad se puede apreciar en las construcciones religiosas. También hubo estilos como el estilo plateresco. Es la mezcla de los estilos gótico, renacentista, morisco e indígena. Se distingue por la decoración vegetal y guirnaldas en los marcos de las puertas, ventanas y las columnas. Se desarrolló a finales del siglo XV y en el siglo XVI. Se vinculó con la conquista y la colonización. Fue producto de cartas y crónicas escritas por los conquistadores y los frailes. Durante el siglo XVII se encontraron autores notables en poesía, la narrativa, la lírica y la dramaturgia. Autores como Sor Juana Inés de la Cruz. Durante el siglo XVIII surgieron escritores ilustrados y clasicistas. Uno de estos fue Diego José Abad y García. La pintura era una manifestación artística común entre los pueblos indígenas, debido a que antes de la conquista tenían sus propias técnicas y creaban murales en los que plasmaban su interpretación del mundo. Sin embargo, con la llegada de los españoles y la conquista de México, los peninsulares incorporaron los estilos artísticos europeos, introdujeron nuevas técnicas, modelos y formas de representación, que eran externas, tales como la pintura al óleo, y también transfirieron imágenes cristianas, que eran símbolos ajenos a las culturas antiguas. No obstante, los elementos artísticos indígenas y los elementos artísticos españoles se fusionaron y produjeron obras. La música jugó un papel importante. En el siglo XVI fue un medio de cohesión social, instrumento de oración, un elemento fundamental en las fiestas y también era usado para el disfrute personal.
los pobres empezaron a fabricar sus propios instrumentos, flautas, trompetas, guitarras, rabeles, vihuelas de arco, y aprendían a tocarlos. De la danza se puede obtener poco. El baile era una manera de diversión y también se usaba para hacer una crítica social y política. El baile contribuyó demasiado a la cultura. La fiesta de los fieles difuntos, al igual que las otras ceremonias católicas, fueron impuestas a las comunidades indígenas por los religiosos católicos. El Día de Muertos surge del sincretismo cultural. Para las culturas prehispánicas, la muerte no era el final, sino que después de esta se encontraba el Mictlán. Al final, se fusionaron con los rituales religiosos católicos traídos por los españoles. Con el tiempo, surgió el Día de Muertos. Aunque esta festividad no es la única, siguen existiendo aún más, las cuales tienen un origen y posiblemente ese origen se remonte desde la colonia. Las costumbres alimentarias prehispánicas eran muy diferentes a la de los europeos. Los productos básicos consistían en el maíz, el frijol y el chile. En la cocina eran pocas las técnicas de elaboración. Solamente la más importante era la nixtamalización del maíz, técnica que era desconocida en todo el mundo. Con la llegada de productos como el trigo, las carnes, el azúcar, la cebolla, frutas como manzanas, duraznos, entre otros, y la incorporación de técnicas para prolongar la vida útil de los alimentos como el secado, que consistía en extraer el agua del alimento con ayuda del sol, viento o para frenar la reproducción microbiana, el salado, que consistía en usar sal común para deshidratar el producto, que se empleaba en carnes y pescados, lo que dificultaba la supervivencia de los microorganismos, la fermentación, que implicaba el uso de bacterias o levaduras con el fin de convertir un producto natural en un producto fermentado, y el azucarado, una concentración alta de azúcar que impedía la supervivencia de microorganismos. Durante la Nueva España, no solamente el mestizaje fue biológico, pero también sucedió algo dentro de la cocina. Se diversificó la comida durante la Nueva España. Las culturas adoptaron y fusionaron productos y también técnicas de las otras para crear así nuevos platillos o, por lo contrario, hacer varios cambios. Una de las bebidas que tuvo mucha popularidad fue el pulque. En el México antiguo era una bebida alcohólica muy popular. Sin embargo, durante la Nueva España perdió el carácter ritual que antes tenía. En los siglos siguientes de la colonia también causó grandes problemas de salud y también fue utilizada como una manera de alimentación básica. Platillos de origen prehispánico también tuvieron cambios. Algunos de estos se les fueron añadiendo productos durante la colonia de Nueva España. Productos como la carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo. También se fueron modificando según la región y según los gustos de la población. Esto sucedió en el caso del pozole y de los tamales. Además, también sucedió en otros platillos. ¿Cómo era la medicina en la Nueva España? Con la llegada de los peninsulares también empezaron las epidemias. Los pueblos nativos empezaron a enfermar de sarampión, viruela y fuertes fiebres. Además, también empezaron a enfermar de otras enfermedades. Si bien antes había conflictos sociales y esto causaba que miles de nativos murieran, el conocimiento en ese entonces durante la Nueva España era algo limitado. Pues sí, antes había sucedido la revolución científica y surgieron nuevos métodos e ideas médicas. Aún así, una gran parte de la población falleció. Muchos conocimientos indígenas se perdieron, otros lograron prevalecer. En el caso de la medicina de las antiguas culturas, era un conocimiento empírico de plantas y hierbas, y que también se encontraba presente el uso de plantas en la medicina botánica europea. Sin embargo, los españoles estudiaban las plantas y las hierbas para conocer sus propiedades medicinales, aunque la ciencia en ese entonces era algo limitada. Al principio, los españoles rechazaron el conocimiento indígena, pues estaba ligado a rituales prehispánicos y, además, era a través del conocimiento empírico. Ante la persecución por parte de los españoles de este conocimiento, surgió la clandestinidad. Las culturas empezaron a
rebautizar las hierbas con otros nombres cristianos para proteger su saber del santo oficio. Poco a poco reconocieron que la herbolaria no era como ellos pensaban, por lo que mezclaron recetas médicas de los nativos con los remedios europeos, el cual fue escrito en 1552 por el indio Xochimilca Martín de la Cruz y fue traducido al latín por Juan Variano. En esta obra y en los escritos se encuentran y preservan las recetas y los remedios antiguos. Al final del periodo colonial, con la llegada del pensamiento ilustrado, se transformó también la práctica médica. Se fundó la Real Escuela de Cirugía en la Ciudad de México y con esta llegaron también conocimientos médicos de Europa que eran recientes. La medicina ya no solamente se transmitía a través del latín, sino también del castellano. Esto permitió una mayor difusión del conocimiento. Además, también había medidas de control sanitario, pues se han realizado estudios científicos en la farmacología y en la toxicología para avalar las propiedades medicinales de estas. El árnica es útil para curar la inflamación y el dolor. Mediante el conocimiento de las hojas y las ramas, se utiliza en forma de empasto y en forma de compresas. También se le puede dar otro tipo de usos. Según los estudios, tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios. Esto se debe a la presencia de ciertos compuestos químicos que se encuentran en la planta y que tienen estas propiedades. La Iglesia Católica, a través de la educación, impuso ideas y tomó el control para que las poblaciones no se rebelaran contra España. Poco a poco la religión católica se fue arraigando en la población, debido a que éstas fueron fusionando y adoptando ciertas prácticas. Por el miedo, la imposición, el sometimiento. Cada grupo tenía que cumplir con un papel, tenía que vivir su vida cotidiana según como lo indicara este sistema. Sin embargo, algunos iban en contra del sistema que España había creado. La Ilustración. En este movimiento intelectual se fundó la razón del ser humano. Se opuso a la ignorancia y promovió el conocimiento científico y tecnológico. Se desarrolló en Europa. En España hubo cambios trascendentales que impactaron decisivamente en sus colonias. Los Borbones llegaron al trono y estaban influenciados por las ideas de la Ilustración. Esta nueva manera de pensar y actuar confrontaba a la sociedad novohispana, que estaba edificada sobre los valores religiosos y tradicionales. Las reformas borbónicas. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, la Casa de Borbón tomó el poder en España. Carlos III, nieto de Felipe V, fue quien impulsó de manera decidida estas reformas. Dividir el territorio en jurisdicciones llamadas intendencias, con funciones de justicia, guerra, fomento económico, obras públicas y hacienda. Control a la actividad comercial, institucionalización de un ejército, libertad del comercio, de ordenamiento del Tribunal de Cuentas y la Real Hacienda. Hubo mayor control en el cobro y recolección de impuestos. Las reformas impuestas tuvieron consecuencias. Hubo un aumento de los impuestos y la creación de nuevos impuestos que empobrecieron aún más al pueblo. La inconformidad de los criollos por la expulsión de los jesuitas en 1767. Los jesuitas fueron acusados de obedecer al Papa antes que al rey, por lo que su expulsión se debió a eso y otras acusaciones. La independencia de las 13 colonias fue el primer movimiento de independencia en América. Para librarse de Gran Bretaña, considerada la potencia económica más importante, los colonos norteamericanos lucharon en defensa de sus derechos naturales. Además, con las continuas restricciones que impuso el gobierno inglés y el aumento de impuestos. Esto inspiró a los colonos de Nueva España. La revolución más radical e importante por la ejecución del rey Luis XVI y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Un cambio profundo en el mundo occidental. La frase o el lema igualdad, libertad y fraternidad como base del contrato social terminó influyendo y motivando en Nueva España y las ideas de libertad e igualdad que ya prevalecían. La invasión napoleónica. En 1799 Napoleón Bonaparte, mediante un golpe de estado, llegó al poder de Francia.
Durante los años en los que estuvo en el poder, expandió su poderío por casi toda Europa. El rey Carlos IV estableció una alianza con Bonaparte. Sin embargo, tiempo después, el ejército francés invadió España en 1808. Napoleón impuso la abdicación de Carlos IV y su hijo Fernando VII, otorgando la corona española a su hermano José Bonaparte. Durante este tiempo, España se quedó sin poder, por lo que no podía controlar sus colonias. La desigualdad, la pobreza, por el impacto económico, la explotación y también la influencia de las ideas y de los otros movimientos y eventos que sucedieron, que surge el movimiento independentista, que tenía como objetivo construir una sociedad igualitaria. Sin embargo, también existían aquellos que tenían intereses personales. Con la consumación de la independencia, después de 10 años de lucha, 1810 a 1821, culminó este evento. Al transcurrir el tiempo y que pasaran algunos otros movimientos y otros eventos, por fin, con la Constitución Federal de los Estados Unidos, México pasó a ser una república. Todos estos procesos marcaron a la sociedad mexicana y a su cultura. En la sociedad mexicana actual existe una gran diversidad cultural. La cultura se transmite de manera vertical, lo que nuestros antepasados nos transmiten, es decir, de padres a hijos o abuelos a nietos. La cultura también se transmite de manera horizontal, es decir, lo que se aprende de personas de nuestra misma edad, como los amigos o los compañeros de clase, de manera oblicua o indirecta. Esto se puede aprender a través de otros adultos que no son parte de nuestra familia, como maestros, figuras públicas o a través de medios de comunicación. La cultura novohispana nunca concluyó ahí, sino que se incorporó a la sociedad y hoy quedan rasgos o elementos vigentes. Vamos a preparar un tipo de mole de tradición de la familia. Un mole en el cual vamos a estar incorporando lo que es para espesar el bolillo. Esto nos lo enseñó, mi mamá cuando yo estaba chiquita, me enseñó a preparar este mole. Y este mole pues se lo enseñó su mamá a ella. Ya con el paso del tiempo pues vamos a estar preparando las cosas y dejándolas como un legado para la familia. En esta ocasión vamos a estarnos partiendo un bolillo, que es para el especie del mole. También se le agrega ajonjolí, que también va un poco dorado. Se le agrega chocolate, pimienta, canela y ajo. Nosotros le ponemos también lo que es cebolla, tomate un poco dorado y el chile rojo. Pues tenemos que lavarlo, limpiarlo muy bien, quitarle la semilla y en base a eso ya lo doramos y luego lo pasamos todo esto a la licuadora y lo vamos agregando en la cacerola para que empiece a hervir y empezar a hacer el mole. También le ponemos, ya según lo que quieran, carne de puerco o de pollo. Yo en esta ocasión pues le voy a poner carne de pollo. Empezar también a desvenar el chile, pero antes de eso vamos a limpiar el chile muy bien para que no lleve tierrita. Mucha gente lo cose, pero yo en esta ocasión, para que esté un poquito más rojo y para que esté un poquito más, el color más, ¿cómo se puede decir? Más bueno, más rico, con sabor, lo vamos a preparar doradito, que no se queme, porque si se quema sabe amargoso. Entonces hay que dorarlo un poquito nada más, media doradita en el comal y bueno, cierto, vamos a dorarlo en la cacerola un poquito aceite. Vamos a ir limpiando y vamos a ir desgranando para preparar este rico mole. Y pues ya les comentaba, esto ya es tradición de la familia. Con el paso de los años lo vamos dando a conocer a la familia, a las hijas más que nada, para que se enseñen a preparar este tipo de mole. Vamos a estar desgranando. Hay personas que se ponen guantes para
que sus manos no se enchilen con las venas del chile rojo. También se puede hacer chile con chile verde, perdón. También se puede hacer mole con chile verde. Y también lleva sus ingredientes. Pero en esta ocasión, pues se nos antojó hacer un mole rojo. Vamos a poner un poco de cebolla y unos 2 dientes de ajo, según si son muy grandes, pues unos 2 o 3. Estamos poniendo a cocer la carne de pollo. A poner a cocer esto, ya lo que esté cocido lo descarnamos para echarlo al mole. Y aquí pues ya tenemos la cacerola para estar dorando lo que es el bolillo. Vamos a dorar el bolillo. Lo corté en pedacitos para que esté más rápido. Y esto es para que espese el mole un poquito más. Mucha gente le gusta un poquito más aguadito, pero no que esté. Le ponemos el bolillito doradito, lo doblamos bien, le metemos al chilito y agarra otro sabor. Yo también lo que suelo ponerle es plátano para que sea un poquito más dulce, pero como en esta ocasión no lo quieren tan dulce, pues le omitimos el plátano, no lo ponemos por esta ocasión. También lo que le agrego es el chocolate abuelita, la galleta de animalito, pero eso es como para cuando lo queremos hacer mole más bien asado. También lo que se le agrega es piloncillo, pero por esta ocasión no se lo vamos a agregar. El pollo, por lo regular cuando ya está hirviendo, pues yo lo que hago es extraer la espumita que falta. Bueno, pues aquí ya está hirviendo el pollo, ya le estamos quitando todo lo que, toda la espumita que decimos, que es donde están las bacterias y eso que empiezan a salir conforme empieza a hervir el caldo de pollo. Y se mira ya se ve. Y pues acá ya estamos también dorando lo que es el chile. Igual también no va a estar muy dorado para que no amargue, es nada más como que una media doradita. Aquí ya tenemos una parte y acá estamos dorando ya otra parte. Acá también ya tenemos dorado el pan. Aquí se me quedó un poquito, pero pues me lo puedo comer. Bueno, tiene que estar doradito, pero no tan quemado, es doradito. También ya tenemos dorado lo que es el ajonjolí. Este no debe de estar tampoco no muy dorado porque también amarga. Entonces tiene que estar un color así como este, que es como color aperladito, algo así se le llama. Entonces, pues aquí vamos con el procedimiento del mole. Hay que ir meneando para que no se quemen. Dorada el chile en esta. Si quieren, bueno, a mucha gente le pone manteca. Yo en esta ocasión estoy poniendo aceite. No me gusta muy grasosote, entonces lo menos que le puedo echar de grasa. Y pues ahí va. Vamos con el procedimiento del mole. Ya casi lo terminamos en cuanto a lo que es dorar las cosas, que lleva su tiempo. Entonces
en esta pieza. Ya. Bueno, aquí también estamos dorando lo que es cebolla, jitomate y ajo. Esto le da otro sabor también rico al mole. Lo usamos para que la cebolla y lo que es el jitomate lo sazonamos, lo acitronamos y ya le da otro sabor más rico al mole. Es igual, se lo puedes moler, yo lo muelo junto con el ajonjolí para evitar a cada muele ir moliendo por partes, porque como son pocas cantidades, entonces lo echo en la licuadora y todo lo muelo junto. Eso no lo cuelo, nada más lo que sí cuelo es el puro chile. Este como va así, para despezar y todo esto, pues va directamente a la cacerola. Así como los rollitos del animalito o el plátano. Dejamos un ratito para que se dore un poquito más. Vamos checando también la carne, a ver cómo va. Y ya agregamos la cebolla y jitomate, el ajo con el ajonjolí. Ahorita ya vamos a proceder a moler. El caldo de pollo, le vamos a agregar poquito, porque vamos a estar caliente, entonces para evitar de que salte la mezcla para que no truene el vaso. Le vamos a echar un poquito de aceite. Bueno, esta mezcla la vamos a poner mientras en un tope, porque primero tenía que haber molido el chile. Y pues ahorita le vamos a moler el chile. Esto lo vamos a poner acá en la mesa. Vamos a moler el chile. Y vamos a empezar a colar para que no quede los pellecitos. Cuidado de no quemarse, porque como sube el vapor, pues no quemarse. Hay que colar bien el chile. En esta ocasión vamos a agregar un poco de canela. A veces se le puede agregar canela molida. Yo quiero ponerle en porción más o menos. Y también vamos a agregarle clavos de olor y pimienta. Le agregamos un poquito de chile y ya está ya el chile con lo que habíamos molido anteriormente. Le agregamos el chocolate. Listo, ya se nos acabó el caldito. Pero igual, si se fijan, el color es un poquito más negro que lo del chocolate. Vamos a moler el bolito. No le echamos mucho porque después se empieza a añuzgar. Y lo agregamos nuevamente. A ver, se dice que la persona que está preparando el mole, que es la única persona que tiene que estarlo moviendo hasta que hierva.
porque al parecer se corta el mole, se hace muy aguado, ya no es la misma consistencia, ya de hecho es lo que se dice en las tradiciones. Lo vamos meneando, ya cuando empiece a hervir, como el pollo ya está cocido, entonces y desmenuzado, lo agregamos al pollo igual. Yo le echo poquita, le meneo, dejo que hierva y ya después le vuelvo a agregar más sal en caso de que se agregamos un poquito de consomé, un poquito, como es poquito mole, le agregamos el consomé, le movemos bien y un poquito de consomate. Y también le agregué una pizca de comino molido, un poquito, no tanto, para que no amargue ni nada de eso. Bueno, pues aquí ya continuamos con lo último que se le va a agregar. El mole ya está más espeso y aquí procedemos a agregar lo que es el pollo. Ahí está, y ya terminamos, ya nomás dejamos que lleva otros minutitos, unos 5 minutitos. Y bueno, pues aquí terminamos ya nuestro molito con, vamos a acompañarlo con nopalitos y con arroz, una sopa de arroz y un jarro de atole de mazapán. Y vamos a degustar. La sociedad mexicana, con una cultura diversa y con gran historia, enfrenta el riesgo de desconectarse de su identidad y su realidad. Actualmente se enfrenta a problemas sociales, políticos, económicos, educativos, entre otros. Y a su vez, la globalización, que es el intercambio económico, político y cultural entre sociedades, promueve la diversidad y el conocimiento mutuo, pero también conlleva a la adopción de elementos de la cultura dominante. Esto impacta en la identidad y la realidad de cada individuo y está impactando en la cultura mexicana. Para que la población disminuya tales problemáticas y se reconecte con su identidad y su realidad, el mexicano debe conocer su pasado, rescatarlo y analizarlo. Debe enfrentarse a él aunque tenga miedo e inseguridad. Entender la historia permite comprender el presente y construir un futuro sólido. Se necesitan crear ideas ilustradas que fortalezcan a la cultura mexicana y fomenten una cultura de paz. El conocimiento de la historia es una fuente que puede cambiar. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A la cultura mexicana no se le deben poner límites, pues es diversa. Cada mexicano siempre tendrá algo en común con el otro. Sí, novohispana prevaleció en cada uno. Sin embargo, se debe desempolvar la historia, descartarla. Hoy quedan rasgos físicos y culturales por el mestizaje, el sincretismo, la transculturación, que se desarrollaron en la Nueva España. Conocer el pasado no es para retroceder, sino para que surjan ideas que embellezcan y potencien a México. Si la sociedad se decide a conocer su pasado, podrá conocer, comprender y conectar con su identidad y su realidad aún más de lo que está. Si mira las raíces que tanto ha evitado. La historia no ha terminado, en cada momento continúa transcurriendo y escribiéndose. Es momento de ver las raíces que no queremos ver. Conocer nuestro pasado es para encontrarlo.